Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo espacio de noticias. Quien les habla, Daniel Orlov. Estamos aquí en Canal 100, el canal de la Cooperativa de Agua, Energía y otros servicios comunitarios de 2 de Mayo Limitada, mostrándoles lo más destacable de las últimas horas, lo más interesante que hay en internet, lo más interesante que ha ocurrido en nuestra comunidad. Quiero arrancar el programa saludándole a los mitad que están pasando súper bien su aniversario en el Parque de las Colectividades. Un éxito absoluto con gente no solo de toda la provincia, si han venido de otras provincias y otros países también a participar. Agradecer a los bomberos también, que han colaborado un poco con el tema de la organización. Y bueno, a todos ustedes por estar formando parte de esta gran fiesta que se lleva aquí en 2 de mayo en el Parque de las Colectividades. Messi se lesionó de nuevo, ¿podés creer? Increíble. Y un montón de cositas más. Tenemos mucha información y quiero arrancar con algo que ya empieza mañana. Si bien oficialmente es el 18, mañana comienza el censo. Quiero ver si tengo por acá, aguántenme un segundito, quiero mostrarles algo que tiene que ver justamente con esto. A ver, sí. Quiero mostrarles algunas noticias referentes al censo rural. Porque comienza el censo de viviendas, áreas rurales y viviendas colectivas de todo el país, de las cuales este año dije, yo quiero participar. Yo dije, quiero participar para entender cómo es esta experiencia y ver desde adentro cómo es hacer un censo. Siempre tuve curiosidad realmente. Y bueno, se dio la oportunidad y dije, vamos, me interesa mucho, voy a formar parte del censo y quiero estar ahí viendo un poco cómo se trabaja con este tema, me llama mucho la atención. Por eso ahora les voy a mostrar un material con respecto a este tema, porque mañana, pasado y el miércoles, que es feriado, continúa. Lo que pasa es que, claro, en las áreas rurales es más pequeño, pero es más extenso entre una vivienda y otra el terreno, entonces los censistas tienen mucho trayecto para recorrer y eso, bueno, complica en cierta manera lo que es la llegada a cada uno de los domicilios. Aparte, cada domicilio tiene su historia, ¿no? Los productores por ahí están viviendo en una chacra, trabajan en otra, hay perros, hay de todo, entonces bueno, tienen sus historias. Pero este operativo del INDEC, previo a la jornada del miércoles 18, que el 18, vuelvo a insistir, es declarado feriado nacional, pero ustedes por favor quédense en sus casas, para eso es justamente, para hacer un relevamiento, para que no se vayan de vacaciones. Por eso no se hizo un jueves, ¿no? Para que no digan falto el viernes y me voy todo el fin de semana, no, es un miércoles justo para eso. Se realiza en viviendas particulares de todo el territorio argentino, donde los censistas realizan entrevistas presenciales y solicitan comprobantes del censo digital. Ojo, ese dato es muy importante. Ese dato es muy, muy importante. El censista va a llegar a su casa. Si usted hizo el censo digital, le van a pedir un pequeño número, como un código de barras, que le dieron al final del censo que usted ha realizado de manera digital, para constatar que estuvo ahí. Ojo al dato. Mucha gente cree que dice, yo ya hice el censo digital, si me vienen a casa ni les atiendo. Tiene que atender y dar ese numerito, ese comprobante, y me voy, ¿no? Llego en su casa y usted me dice, mira, yo hice el censo digital, este es mi número, perfecto. Copio el numerito, muchas gracias, y nos vemos, y termino ahí. Y ya está. Quien haya hecho el censo digital notará de que realmente las preguntas son muy básicas, sin más. Realmente el jefe de hogar puede responder, pero en realidad lo puede responder casi cualquier persona. Son cosas muy básicas y no llevan más de 10 minutos, 15, como mucho. Así que les pido que participen porque está muy bueno. Así que el lunes comienza el censo 22 presencial en las viviendas, con las viviendas colectivas de todo el país, las viviendas particulares y de las áreas rurales, en donde, bueno, se prevé un largo trayecto. Creo que cada censista le toca en áreas urbanas algo así de 32, 35 viviendas, dependiendo de la zona, ¿no? Porque todo se prevé. Después vas al lugar y te encontrás con que hay 5 casas más de las previstas. No pasa nada, el censista le agrega y ya está. Pero los rurales tienen mucho menos, pero como les decía al principio, las distancias son tan grandes que se tienen que hacer en 3 días. Bueno, creo que en el caso de los docentes tienen media jornada para hacerlo, etcétera, etcétera. La cuestión es que acá
Es importante entender cómo funciona todo esto, por eso he preparado un video para que ustedes puedan ver cómo funciona esto del censo, cómo, digamos, les beneficia, qué significa eso justamente, y quiero que lo veamos juntos, así podemos entender un poco más qué es este censo 2022. ¿Qué es un censo nacional de población, hogares y viviendas? El censo es el operativo estadístico más importante de un país debido a la magnitud, la importancia y el esfuerzo que requiere de todos los habitantes. Es el recuento y caracterización simultánea de todas las viviendas, hogares y habitantes del país en un momento determinado. Los censos se realizan con una periodicidad no menor a 10 años, lo que permite comparar los cambios surgidos a través del tiempo. El censo se realiza en todo el país y se cuentan todas las viviendas, que son lugares construidos o adaptados para que en ellos vivan personas. Todos los hogares, formados por una o más personas que viven la mayor parte del tiempo en una vivienda y además comparten los gastos de alimentación. Todas las personas que integran los hogares y viven la mayor parte del tiempo allí. El censo busca responder ¿cuántos somos en total y cómo estamos distribuidos a lo largo y ancho del país? ¿Cómo somos? Edad, sexo, identidad de género, etnia, nivel educativo, actividad económica. ¿Dónde vivimos? Áreas urbanas o rurales, ciudades o pueblos. ¿Cómo vivimos? Refiere a la calidad de vida, disponibilidad de bienes y servicios para determinar qué tenemos y qué necesitamos. El análisis de la información obtenida permite establecer el número de representantes a nivel nacional, provincial y municipal. También posibilita a los gobernantes del país pensar, ejecutar y orientar políticas públicas necesarias para mejorar las condiciones de vida de la población. Bueno, este es un pequeño video para entender cómo es este censo 2022, que entendamos el censo como tal. Tenía que haber sido el 2020, pero por el tema de la pandemia esto se retrasó y se hizo ahora. O sea, ahora este 18 de mayo. Pero bueno, es muy interesante, realmente, gente, es muy interesante. Y en gran medida es el primer censo tecnológico. Por eso ocupar el teléfono celular con el GPS para poder hacer todas las consultas. Después seguramente el martes voy a volver a hablar del tema, que ya se anticipa lo que es el censo, digamos, en áreas urbanas. Pero bueno, como el lunes, pasado mañana, empieza el censo rural, me parece interesante tocarlo en este momento. Bueno, hablemos de todo un poco. Recupera una moto robada en San Vicente, que estaba en 25 de mayo, que había sido robada en San Vicente. Es impresionante la cantidad de vehículos robados que se están registrando en toda la provincia de Misiones. En gran mayoría, de manera curiosa, porque dejan las llaves puestas en el rodado. Desconozco si es por algún tipo de comodidad, confianza o porque alguien quiere cobrar el seguro, no lo sé. Pero en definitiva sí se está registrando esto y hay historias fuertes con relación a los robos que se han registrado en las últimas horas. Bueno, pero esta moto había sido robada en el 2017 y la recuperaron en un control en el día de hoy. Cosechaban hierba sin permiso también en San Vicente. Ocurre en casi todas las localidades yerbateras, es increíble. Tenemos un experimento social, declaraciones tanto del intendente como de la gente pro municipio de Fracrán, que también esto es algo que lo habíamos comentado. Bueno, en San Vicente aumentan o van a aumentar en realidad las unidades tributarias, como todo. Los costos se hacen imposibles y todo aumenta, es inevitable. La crisis económica también afecta a los municipios
y es probable que más de un municipio posteriormente se adecúen o ya se han adecuado a los movimientos económicos que están muy lejos de lo previsto al comienzo, porque generalmente esto se prevé a comienzo de año en todos los municipios. Pero a medida que pasan los meses, las municipalidades se dan cuenta de que los costos son otros y se tienen que readecuar. Esto es así. El Consejo Deliberante aprueba o desaprueba según lo que solicite el Ejecutivo de las necesidades que tienen. Bueno, esto por el lado de San Vicente Informa. Esto es lo del censo. En Cámara de Estaciones de Servicio aseguran que en Misiones no hay faltante de combustible. Como lo habíamos anticipado en el programa anterior, y como ya lo hemos comentado también en muchos otros lugares, o como lo habrá escuchado, hubo un paro de camioneros en distintos puntos del país en relación justamente a la situación económica. Esto incluye justamente los camiones que distribuyen el combustible, entre otros, por supuesto. Y justamente hablaron con Farouk Khalaf, que es presidente justamente de la CESANE, y había declarado que, bueno, escasear combustible en Misiones poco y nada. Si yo hablo con la gente de Iguazú o del Dorado, incluso acá en 2 de mayo, en determinados horarios del día o determinados momentos, me van a decir, sí, Daniel, existe sobre todo de gasoil. Gasoil hay una escasez muy importante en distintos puntos de la provincia, pero escasez como tal, en realidad lo que hay es faltante. Cuando hablamos de escasez, hablamos de varias semanas o varios días sin tener una sola gota. En este caso hay una demanda, un cupo más limitado, pero sigue habiendo. Bueno, eso es justamente lo que contaba, o en parte lo que contaba Farouk Khalaf. A ver. Bueno, el faltante de combustible es una reiteración de todo lo que ocurre a nivel país. Ahora, en la provincia de naftas no estaban faltando, salvo en los sitios clásicos por el tráfico vecinal fronterizo, que es Posadas, Iguazú e Irigoyen. Pero naftas estaba abastecida la provincia. Desde que el gobernador pidió que en Semana Santa hubiera una solución a ese tema, se mejoró la asistencia, salvo en una marca que está teniendo problemas a nivel país también, que es Action. Y YPF, que va retaseando y entregando de a puchito, como se dice. Claro. Bueno, ahí escuchábamos lo que decía Farouk Khalaf, que es presidente de la Cámara de Estaciones de Servicios y Afines del Noreste. Haciendo esto de que, bueno, en determinados lugares hay mayor o menor problema. Es cierto lo que él mencionaba con respecto a lo que mencionó el gobernador, porque claro, para Semana Santa se había pedido, incluso para antes de Semana Santa se había pedido un aumento del cupo. ¿Se acuerdan de esto? Cupo como tal no existe, o sea, no hay en papel algo que diga cuánto combustible va. Eso depende mucho del consumo, de la disponibilidad, de los costos. Y en este caso, bueno, aún así se tramitó para que llegue un poco más. Pero la problemática de combustible en Misiones es diferente a la del resto del país. Por eso también Farouk Khalaf hablaba sobre este tema en la entrevista que le realizaban ahí en Misiones Online. Mira, el paro de camioneros intensificó los faltantes que habían en las ciudades esas que te dije recién, que son Posadas, Iguazú y Irigoyen, que son las que tienen el mayor tránsito vecinal fronterizo. Entonces, en esas se vio mucho más afectado. Claro. En las otras no alteró mayormente porque naftas habían y las estaciones siempre tienen para un día o dos combustible. Y ya se había abierto el mes, o sea, el cupo vence a fin de mes, por eso todos los fines de mes, la última semana, hay faltante en todos lados. Y eso lo vengo diciendo hace rato en todas las entrevistas que hemos tenido. O sea, el cupo que te dan, la cantidad máxima que te dan, se consume hasta la tercera semana. Entonces, la cuarta semana, prácticamente los faltantes son constantes en toda la provincia. Bueno, clarísimo lo que decía entonces el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio y Afines del Noreste Argentino, Farouk Khalaf, en relación al tema de combustibles. Avanzamos. Premian a una revista científica, premia a una investigadora misionera por su trabajo sobre envases biodegradables. Creo que en uno de los primeros programas que hacíamos sobre que hacíamos acá de Espacio de Noticias,
que hacíamos un análisis puntualmente del tema ecológico, hablábamos de esto, de la importancia de utilizar productos biodegradables. Muchas veces cuando sacamos la basura nos damos cuenta de lo contaminante que es cosas que consumimos en un ratito. Una botella de vino, el vidrio, ¿cuánto tarda en desaparecer? No es retornable la botella de vino. La leche en cartón, ¿eso cuánto tarda en biodegradarse? Digamos un tarrito de dulce de leche, que si bien uno puede darle otras utilidades hasta que se rompa el plástico y no pueda contener agua o lo que sea, terminas tirándolo. ¿Y el dulce de leche cuánto duró? ¿O cuánto duró la leche? ¿O cuánto duró el vino? ¿O cuánto duró los productos que consumimos y tiramos? Y ese producto tarda siglos, si no milenios a veces en desaparecer de la tierra, si es que la tierra tiene la capacidad de absorción. Ya solamente con la bolsa que contiene los desperdicios, incluso haciendo un trabajo de separación de residuos y haciendo todo un trabajo un poco más ecológico, si se quiere, con la basura, aún así es complejo. Y en ese sentido hay muchos científicos que están trabajando fuertemente para contrastar esta situación. Y por suerte tenemos misioneros, como en el caso de Nancy Edman, que hace este trabajo de manera maravillosa. Vamos a escucharlo también en Misiones Online. Sí, hace unos años atrás yo empecé mi doctorado en el Instituto de Materiales de Misiones con el tema nanocelulosa, que es un producto que se obtiene a partir del aserrín de pino. Y bueno, a partir de eso hice mi doctorado ahí en el instituto. Luego hice un postdoctorado con impresión 3D a partir de esa nanocelulosa, y ahora como investigadora de CONICET inicié con estos trabajos que son films biodegradables para industria alimenticia. Con este trabajo fue con el que me presenté, digamos, a este concurso. Bien, ¿y cómo te enteraste de este concurso? Bioresources, no sé si está bien pronunciado, pero es de una universidad de Carolina del Norte, ¿no? De Estados Unidos. Sí, es una revista que nosotros solemos publicar, es de nuestra área, y mi directora está dentro de la comisión, y fue ella la que me nominó, digamos. Uh-huh. Y te postulaste y ganaste un premio según lo que entendí yo, algo como carrera como temprana, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, es así. Los nominados mandamos un plan de investigación y después lo desarrollamos a finales del año pasado, y ese trabajo se escribió un artículo para la revista, digamos, sobre la investigación, y la comisión, o sea, los miembros de la comisión tuvieron que votar. Bueno, maravilloso. El nivel de periodismo también de Misiones, Dios mío. Pero bueno, siguiendo un poco con esto, el tema de los productos biodegradables, también había un producto acá en Misiones que estaba siendo investigado por el hijo de un médico muy conocido de la región, sobre productos biodegradables con la base celulósica de la mandioca o de la yuca, como quieran decirle. Acá nosotros lo conocemos como mandioca. Entonces podrían utilizar, por ejemplo, para envolver quesos, porque es transparente, quesos, fiambres, etcétera, etcétera. Incluso hasta es comestible. No solo biodegradable, sino comestible. Obviamente no tiene un sabor ni nada por el estilo, pero está bueno de que con la mandioca se pueden incluso hacer también films muy finos para envolver y contener productos alimenticios. ¿Cuál es el inconveniente? A diferencia de este de pino, que el tiempo de preservación de alimentos es bastante menor al que el de un plástico tradicional. El plástico tradicional te da mucho más tiempo de absorción, o sea, de contención de los elementos que vos vas a consumir en tu heladera, que si lo utilizas con este producto, con plásticos. O plástico dura mucho más, tarda más las bacterias en ingresar o de procesar la comida. Y en este caso el producto en sí es más biodegradable, pero tenés que consumirlo más rápido. Está bueno. Y esto también, el reconocimiento de nuestros investigadores, me parece fabuloso, porque como en el caso de Nancy, son investigadores jóvenes que trabajan a pulmón en muchos casos y que desarrollan estas tecnologías para todos nosotros. Así que felicitaciones por este avance que todavía está más para probarse. O sea, esto simplemente es una prueba que la revista
en base a un concurso le premia, pero que abre las puertas a una investigación mayor con una financiación mayor. Así que bienvenido sea. Bueno, seguimos con otros temas. Implementación del programa de productos de Misiones avanza en toda la provincia de Misiones y me parece muy bueno de que en las distintas góndolas aparecen los famosos carteles de productos misioneros. ¿Por qué esto es importante? Por el turismo y por nosotros mismos también, para darle un poco de valor a lo que nosotros consumimos. En la mayoría de los casos, cuando recorremos los supermercados, compramos sin darnos cuenta de que hay productos misioneros de igual calidad y menor precio de otros que vienen de Entre Ríos o incluso de otros países, y al comprarlos estamos apoyando la producción misionera. Pero también es bueno para quien está haciendo turismo y está haciendo compras en un supermercado como experiencia o por necesidad en la provincia de Misiones, se encuentra con estos carteles verdes que indican que lo que están por comprar es de nuestra tierra colorada. Entonces la experiencia es mucho más completa. Por lo general los productos dicen de dónde son elaborados, pero vos agarrás, ves el precio, lo que necesitas y lo metés en el carrito y ya está. Pero en este caso, si alguien realmente está visitando Misiones y quiere tener la experiencia completa y dice, yo quiero probar productos misioneros, bueno, ahí está. María Eugenia Quiroga, que es subsecretaria de Comercio e Integración, se refirió a esta ley de góndolas que tiene ya 2 años de vigencia en realidad y que se implementan para fijar los precios de los productos que ofrecen en las góndolas. Dijo que se ofrecen como mínimo el 20% de la producción misionera en los supermercados. Y ella habló, mejor dicho, sobre el avance de los programas misioneros, lo cual me parece muy importante, porque son productos que tienen que tener mayor visibilidad, porque realmente en calidad son superiores. Esto les garantizo. No vas a comparar un picle hecho por una cooperativa integrada por productores misioneros de algo industrializado que viene de otro lugar. Claramente el sabor, la calidad, el amor que le ponen al producto es mucho mejor, incluso a un precio muy competitivo. A ver qué decían. Esta es una ley que tiene ya 2 años de vigencia, en donde nos ha tocado implementarla en pandemia, así que bueno, ha sido todo un desafío, pero siempre con el acompañamiento de las cámaras de comercio, de la Confederación Económica, de los comerciantes. Bueno, estamos poniendo en vigencia esta ley tan importante para la producción misionera, que tiene que ver con el 20% de nuestra producción como mínimo en góndola. Bueno, estamos llegando a diversos locales comerciales, en Posadas. Ya hay un conocido hipermercado que uno puede recorrer sus góndolas y encuentra la señalética del programa, en donde le está indicando al consumidor que la producción o que el producto que está eligiendo en esa góndola es misionero. Así que también tenemos en otras localidades de la provincia ya con efectivo el programa. Ya estamos en Apóstoles, estamos en San Vicente, El Dorado, tenemos quesos, tenemos carne, tenemos muchísimos productos que son de nuestra producción en góndola. Así que hoy desde el programa Productos Misioneros estamos acompañando a algunos sectores. Ahora también estamos sumando lo que es la parte de fitocosméticas. Misiones tiene emprendedores que está haciendo productos de cosméticas con todas las regulaciones que la ley exige, con material misionero de nuestra biodiversidad. Así que bueno, son productos que realmente encontramos que no tan solo hoy pueden estar en una góndola misionera, sino que también pueden estar saliendo a representarnos al mundo. En la provincia hay una gran variedad, así que la idea es que el consumidor sepa que tiene una ley que está potenciando nuestra producción misionera y que uno cuando va al supermercado a comprar y ve en una góndola un cartelito que diga producto misionero, que también se pueda sentir orgulloso de que ahí está la parte de nuestra producción, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, hay que aclarar que los papelitos que recién les mostraba, estos stickers, nosotros hoy estamos... A ver si lo pongo a pausa esto. Los stickers que están ahí, está elaborada por una empresa que es una empresa de serigrafía de acá de la provincia de Misiones, que lo está haciendo sin cobrar nada, ¿eh? O sea, imagínate vos. Simplemente ellos agarran lo que es la parte de esto, lo que ella decía, la señalética del programa. Bueno, está implementado entonces, como ella decía, en Apóstoles, San Vicente, El Dorado y también en Posadas, y que la misma
está siendo realizada, como recién les comentaba, por una empresa que se encarga de la parte de serigrafía de manera gratuita. O sea, estos carteles son confeccionados por emprendedoras misioneras, por así decirlo, y lo distribuyen de manera gratuita en los comercios. O sea, los comercios no ponen un mango, reciben y dicen, miren, por ley tienen que ponerlo, pero nosotros se lo facilitamos, y las mismas empresas las hacen y las distribuyen, así que no hay ningún costo. Parece maravilloso, realmente. Bueno, seguimos. La Amazonia brasileña registró una deforestación récord en el mes de abril. Duele muchísimo ver lo que está pasando en Brasil. Yo creo que esto podría complicar incluso económicamente a los actuales dirigentes políticos del país y permitir que la actual oposición vuelva. De hecho, ahora vamos a ver si lo tengo por acá, que Lula se presentó ayer se presentó como candidato a presidente de la nación, donde atacó duramente a Lula por sus políticas en relación al tema de Amazonia. Recuerden que hasta hace no mucho salíamos a la mañana y mirábamos el cielo, un año antes de todos los incendios que hemos padecido en verano de este 2022, fines del 2021, veíamos que el cielo, 2019, 2020, me acuerdo que era así, el cielo era naranja en la provincia de Misiones. Se veía el humo del incendio que se producía en el Amazonia, porque la idea era quemar los árboles, porque los árboles están bajo, en algunas zonas, por protección nacional, financiados por distintos países del mundo para su preservación y conservación. Pero si se incendian, ya está. O sea, la tierra se puede utilizar, por así decirlo. Entonces, lo que contaban los periodistas de Brasil es que habían avionetas que largaban bidones como gigantescas molotov con una mecha, y caían e iban quemando sistemáticamente distintos lugares para posteriormente arrasar con esos. El negocio no es la quita de árboles, el negocio es el suelo. Entonces, todo esto hizo un llamado de alerta mundial, que ya se ha perdido, sobre el tema de Amazonas. Pero claro, llamó a la alerta mundial porque salíamos de nuestras casas y veíamos que había humo en todo Sudamérica. O sea, era brutal la cantidad de fuego que se había producido en el Amazonas. Y no solamente acá en el sur, sino que en otras partes del mundo veían cómo caía parte del hollín del Amazonas. Es una locura. O sea, uno, si se pone a dimensionar cuánto del Amazonas ha caído en distintas partes del mundo del incendio del 2019, es una locura. Entonces, claro, el mundo dijeron, che, ¿qué está pasando? Se hizo nuevamente popular un tema de Michael Jackson, hubo una movida muy importante. Bueno, ahora los datos satelitales relevan que se taló el equivalente a 140.000 canchas de fútbol. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? Superficie que duplica la registrada en 2021. Desde la asunción de Bolsonaro, la deforestación anual promedio del Amazonas aumentó un 75%. Es increíble. Estamos hablando de 1.000 kilómetros cuadrados talados completamente. Es demasiado, gente. Es demasiado. Y el récord creo que fue casi 2.000 kilómetros cuadrados. Pero es una locura. Estamos hablando de solamente un mes. No estamos hablando anualmente. Y se va destruyendo muchísimos recursos. Muchísimos. Hay países que han dejado de enviar dinero para la preservación y conservación del Amazonas porque dicen, ¿para qué? Francia es uno de ellos. Decía, ¿para qué les voy a dar plata a Brasil? Y créanme que era un monto muy grande, no recuerdo el número, por eso no doy el monto, pero era muchísima plata para la preservación y conservación de algo que es patrimonio de la humanidad prácticamente. Y por alguna razón, porque esto se puede frenar rápido, o sea, si realmente se quisiera frenar, se frena. O sea, tenés el poder de la fuerza, del monopolio de la fuerza pública para poder impedir que esto ocurra. Sin embargo, ocurre y con bastante descaro. Seguimos. Bueno, esto es increíble. Lo que pasó acá en Posadas con este hecho fue increíble. Comenzó esta historia. Mataron a piedrazos a un joven en un barrio, A4. Matías Miranda, 25 años, quedó tendido sin vida luego de protagonizar una pelea y de recibir un golpe en la cabeza. 2 sospechosos fueron detenidos. De hecho, habíamos seguido prácticamente minuto a minuto junto con el departamento de prensa de la policía de la provincia de Misiones, que nos informaban sobre todos los avances de este caso. Fueron escenas dramáticas, los familiares lloraban. Es impresionante. Y hablaban de homicidio directamente.
Esto fue en la calle 57 y la avenida Cabo de Hornos de la ciudad de Posadas, donde ocurrió este hecho. Ahora, a las pocas horas, este hecho da un giro trascendente. La autopsia determinó que murió de manera natural. Algo parecido a lo ocurrido con este joven de San Pedro, que falleció producto de una golpiza en un boliche en El Dorado. Ustedes se acordarán de este hecho. El joven fue supuestamente al Dorado a una fiesta, lo golpean, regresa a su casa, se queda en cama, dolorido, y a los 2 días fallece. Y los familiares dicen que era, digamos, su familiar el que había protagonizado una pelea que aparecía en unos videos virales que daban vuelta en El Dorado y después posteriormente en toda la provincia, donde un grupo de jóvenes lo atacaban a golpes. Y la policía detuvo a los jóvenes que lo habían atacado a él, supuestamente. Y creo yo, 11 días después aparece un joven diciendo no, el que era golpeado era yo, que era un joven de 18 años, que nada que ver con el joven de 25 que había muerto en San Pedro. Y la autopsia determinó que se había muerto de meningitis. Y para eso pasó 15 días. Y todos quedamos como, ¿qué? Era primero un homicidio, después una muerte natural, después era una pelea, estaban las pruebas. Resulta que el que era golpeado era un muchacho de 18 que no quiso decir nada ni denunciar a los jóvenes, después se presentó voluntariamente y dijo, no, era yo el que era golpeado, que se corroboró posteriormente por la declaración de todos, pero para eso pasó medio mes. Bueno, acá ocurre algo similar. Hay 2 implicados que fueron detenidos en las últimas horas, en la noche del día de hoy, o sea, de ayer en realidad, pero la novedad es que en la autopsia determinó que falleció aparentemente de maneras naturales. Todos decían que no, que recibió un piedrazo, y la autopsia dijo no tuvo ningún piedrazo, de hecho no tiene nada. Uno podrá decir, bueno, hay un encubrimiento, hay algún tipo de... No. Aparentemente habría sido un infarto por el producto de la discusión, se alteró, bueno, lógicamente hay un grado de culpabilidad, pero físicamente no tenía nada, no hubo pelea, simplemente cayó tendido. Por eso sí es importante los profesionales en ese sentido, ¿no? Son importantes los profesionales que determinan. Y son gente humilde. Digo esto porque generalmente cuando ocurre esto con gente con cierto nivel adquisitivo, uno cree que alguien está poniendo dinero para disfrazar un crimen. Pero en este caso son gente, todos humildes, y ocurren estos giros después de una autopsia. Para que vean que ocurre en todos los niveles este tipo de situaciones, ¿no? Curioso como mínimo. Veremos cómo avanza el lunes, incluso mañana, que van a haber novedades, pero yo calculo el lunes vamos a tener más novedades de este caso, que es rarísimo en serio. Bien, El Dorado, se agudiza la faltante de combustible, esto lo habíamos comentado ya. El Parque Nacional de Iguazú, lógicamente, estará cerrado el 18 de mayo por el tema del censo. Esto es importante aclararlo para que nadie diga, me doy una escapadita rápida a conocer cataratas el miércoles. Está cerrado, no van a poder entrar. Por las dudas lo digo, ¿no? Tengo muchas noticias más para comentarles y ya ha pasado media hora de programa. La Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá no aceptó pedido de renuncia de Anderson. Se incorporó a la orden del día la cuestión que no tuvo acompañamiento de la mayoría de los directivos. Realmente lo que está ocurriendo en la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá es compleja desde hace ya muchos días. Se habla muy poco, pero en realidad ha pasado de todo. Tras la denuncia de la bioquímica responsable del sector de control de calidad de agua potable, Mariela Koch, el servicio no reunía supuestamente los estándares mínimos del Código Alimentario Argentino. Esta vez, en la reunión del Consejo General de Administración que se realizó el día viernes, el Consejo dijo bueno que Aníbal González pidió la renuncia del presidente de la entidad, Pedro Anderson, por una seguidilla de presuntas irregularidades que tuvo como hecho sobresaliente lo que ocurrió por el control del agua potable. Bueno, aparentemente no le aceptaron la renuncia y dijeron no, esto no es tan así, y se hicieron las pruebas. El EPAC realizó las pruebas en canillas públicas en distintos lugares y consideró que el agua es apta para el consumo, tiene lo mínimo para poder ser consumida, y hubo varias idas y vueltas que vamos a seguir un poco de cerca porque esto evidentemente da para mucho más, para charlar mucho más. De hecho, ayer, esto es importante aclararlo,
También la FESEM se reunió en Aristóbulo del Valle. Aclaremos de que, bueno, también en esa reunión que se realizó ahí en Oberá, ingresó el tema del pase a Luz y Fuerza, de los nuevos ingresos de personal que él había prometido, y se sumó también el informe del agua potable que les había comentado, porque ellos involucran a varios temas, tema eléctrico, agua potable y demás. Y la FESEM, que es la Federación de Cooperativas de la provincia de Misiones, se reunió en Aristóbulo del Valle anoche tratando este y otros temas. Pero bueno, en principio el tema no sería nada grave, pero que es una gotita más que se suma, nunca antes mejor dicho, a una serie de situaciones que, bueno, van sumándose a un ambiente bastante caldeado en la ciudad de Oberá. Seguimos con otro tema. Ciclista muere tras ser embestido por una camioneta en la ruta 14. El siniestro vial ocurrió este viernes por la noche en Campo Grande. La víctima tenía 62 años. Ocurrió el viernes a las 21:55. Ángel de Jesús Viera, de 62 años, circulaba en la ruta 14 cuando fue embestido por una camioneta Chevrolet S10 y, bueno, lamentablemente falleció en el lugar. El conductor de 39 años era oriundo de Campo Viera. Seguimos con más información. El río Uruguay comenzó a descender en Concordia y en otros puntos del país. Bueno, aparentemente estaban en alerta por el aumento del río Uruguay. En la costa del río Uruguay, en el Soberbio al menos, cerca del mediodía de ayer ya se notaba la bajante. Había llegado a los 11 metros y algo. Creo que a los 12 metros comenzaba una evacuación masiva. 9-10 metros algunas familias, y a los 12 metros ya era casi masiva la evacuación. Pero llegó a los 11 metros y paró, por la cantidad de lluvia que hubo en Brasil. Brasil fue impresionante todo lo que llovió. Bueno, entonces cerca del mediodía de ayer estaba a 9,15 metros y bajando. También volvieron a plantear el trabajo de balsas el domingo, o sea, mañana. Y hasta las 11 de la mañana de ayer estaba a 9,5, porque trajo mucho alivio. Recuerden lo que eran años anteriores, los distintos puntos donde se produjeron inundaciones muy, muy altas. Pero muy altas en serio. Y bueno, esto también perjudica mucho el tema turístico y demás, porque el puente de acceso a Moconá, por ejemplo, estaba tapadísimo. Es un puente muy bajo que casi por cualquier lluvia termina siendo inhabilitado. Explosión en el histórico Hotel de La Habana. Confirmaron que murieron 22 personas. El Saratoga. 64 heridos. La causa fue atribuida a una pérdida de gas que ocasionó un derrumbe en gran parte del establecimiento y un incendio. Primero hablaban de atentado, posteriormente escape de gas, bla, bla, bla. La cuestión es que por ahora este escape de gas, este incendio, provocó un derrumbe y posteriormente generó algunos daños. El hotel llevaba cerrado más de 2 años por el tema de la pandemia. La pandemia no escapó a Cuba, en todas partes del mundo llegó. Y se preparaba para la reapertura que iba a ser el día martes, si no me equivoco, el 10 de mayo. A ver, 10 de mayo, martes, sí. Lunes, sí, no, martes 10 de mayo. Las personas afectadas se encontraban en los alrededores del edificio. La mayoría de las personas que sufrieron daños fue porque estaban en distintos puntos cercanos al hotel. Imagínense si el hotel se abría y ocurría esto. No estábamos hablando de 22 fallecidos, íbamos a estar hablando de cientos. En el diario local El Cuba Debate informó que la explosión presumiblemente se habría realizado por un racimo de gas licuado que llegó desde un camión y que, por supuesto, eso provocó la lluvia de cascotes en la calle, generando varias personas heridas y muertas. 17 inmuebles cercanos recibieron también daños de distintas consideración. Bomberos, ambulancias, policías trabajaron en el lugar. Pocas veces he visto algo así en Cuba, pocas veces. Aparte, creo que en el mundo, o sea, un hotel explotar de esta manera, increíble, increíble. Bueno, seguimos. Bueno, acá está lo del lanzamiento de Lula da Silva. A ver si lo podemos escuchar un poquito. Si es que se puede escucharlo. Lula da Silva lanzó su candidatura presidencial y prometió fortalecer el Mercosur, la UNASUR, la CELAC y los BRICS. El exmandatario brasileño encabezó un acto en San Pablo para formalizar su participación en los comicios del próximo 2 de octubre.
El exmandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva presentó este sábado su candidatura a las elecciones presidenciales, para las que todas las encuestas lo sitúan como el máximo favorito por delante del actual gobernante, Jair Bolsonaro. Prometió fortalecer el Mercosur, la UNASUR, la CELAC y los BRICS. Es un momento muy especial en mi vida, especial por contar con ustedes, por haber conseguido por la primera vez juntar todas las fuerzas políticas progresistas en torno a mi campaña, afirmó Lula en un acto en un centro de convenciones de San Pablo, donde lo arroparon cientos de militantes. Los últimos sondeos otorgan al líder del progresista Partido de los Trabajadores, PT, cerca de un 45% de las intenciones de voto, frente al 30% que obtendría Bolsonaro, líder de la extrema derecha brasileña, en los comicios del próximo 2 de octubre. Ok, es lo que decía, ¿no? Que este desmanejo también con el Amazonas y otros puntos perjudicarían muchísimo a Bolsonaro. Pero también entendamos de que las encuestas también son relativas. También las encuestas decían que Bolsonaro perdía muchísimo y terminó ganando por bastante. Y Lula estuvo detenido por corrupción hasta hace un tiempo atrás. Y fue liberado y bueno, ahora puede presentarse nuevamente después de mucho tiempo, pero... Ok. Brandoni ofendido con De Niro. Mal clima en las grabaciones. ¿Se acuerdan que les comentaba que Robert De Niro venía a la Argentina a grabar, incluso hasta con Franchella? Bueno, Luis Brandoni se enojó con Robert De Niro por sus desplantes, ya que el norteamericano manda a su doble por las mañanas. Ambos están grabando una serie que se llama Nada, se hace en Buenos Aires. Y bueno, aparentemente estaría ofendido porque la estrella Robert De Niro, por la razón que sea, se reúne poco con sus, digamos, con los actores con los cuales interactúa. Claro, porque todo es edición. O sea, yo le puedo poner a Brandoni delante de Robert De Niro a tener una charla y en realidad Brandoni estuvo interactuando con el doble de Robert De Niro. Jamás se vieron la cara. Y cuando vas a ver la serie, o decís, ¡fua! Una toma con De Niro, Brandoni y Franchella. Y capaz que ni Franchella, ni Brandoni, ni De Niro estaban en el mismo lugar. Y vos decís, pero están interactuando, hasta se pasaron la mano. Y no, era el doble de Niro, era otra persona y todo se graba y nada que ver. Curioso. Entonces dijo Brandoni, yo de esta manera no actúo, o sea, yo actúo con la persona de frente, interactúo con la persona de enfrente, si tengo que actuar, no con un doble y después por CGI mezclan todo por computadora y queda un resultado que puede para el espectador resultar creíble, pero para mí como actor me interesa también conocerlo. Aparte también hay un cierto aprecio profesional, uno quiere conocer a las personas que son históricas en cuanto al cine y a las series, principalmente al cine mundial, ni siquiera norteamericano. Y bueno, nada, no lo encontraron. Y bueno, hay una pequeña guerra declarada. Dice que llega tarde a las grabaciones, dijo que bueno, que llegaba tarde, que mandaba su doble, que... Bueno, nada, es complicado. Está más de turismo en Argentina que haciendo sus grabaciones. Y molesta. En fin. Cosas de grandes estrellas, ¿no? Y debe cobrar su buena pasta por estar ahí, ¿no? Qué sé yo. Seguimos con más temas. Bono IFE 4 2022. ANSES publicó el listado de aprobados y rechazados al refuerzo de ingreso. Este es el link oficial para hacer la consulta del cobro. Creo que hasta hoy nomás había tiempo para hacerlo. O sea, lo traje acá como novedad. Pero tengo entendido de que este IFE aparece acá los motivos de rechazo. Existen 4 razones que pueden llevar al rechazo de la solicitud. La primera es no cumplir los requisitos básicos. Maravilloso. Y sí, lógico. Solo cobrarán trabajadores informales no registrados, trabajadoras de casas particulares y monotributistas de la categoría A y B. Los jubilados lo reciben de forma automática. Los solicitados no deberán contar con ingresos superiores a 77.880. Ojo a este dato. Estos ingresos se suman incluso por matrimonio. Claro, porque el matrimonio es una sociedad. Si tu pareja gana un monto, por ejemplo, tu esposa, tu esposo, quien sea, gana un cierto monto, vos ganás por debajo o lo que sea, a la hora de tramitar te rechazan. Es así. Bueno, o por lo menos lo que explicaban en la radio los otros días. Luego el sábado 7 de mayo no podrá tramitarse el bono. Es el cierre de la inscripción. La ANSES verifica el nivel socioeconómico del solicitante, se acorde y se investigan los gastos. Claro, quienes quieran cobrar el bono deberán contar con una CBU.
O sea, porque eso es una transferencia bancaria. Bueno, esto es importante aclararlo. Los que lo van a cobrar, los que sí recibieron el comprobante de aprobado, lo van a recibir directamente en su cuenta bancaria. No van a tener que ir a correo, a ventanilla. Eso, lo pueden cobrar directamente allí. Un dato interesante. Bien, seguimos. Viernes negro. Bueno, esto es un tema mucho más largo que hoy, ya por cuestiones de tiempo me alcanza poco y nada. Pero aparentemente los activos argentinos volvieron a caer este miércoles, en tanto que el mercado estadounidense retrocedió. Muchas empresas tecnológicas cayeron un montón. Vienen cayendo desde noviembre del 2020. En realidad, desde noviembre del 2019 se está esperando un cisne negro. Y es muy distinto a un viernes negro. El cisne negro es algo raro en materia económica. Y se hablaba de una hecatombe mundial. Nadie se imaginaba que esa hecatombe iba a terminar siendo el COVID. Pero en principio se hablaba de una hecatombe económica, un reset económico, como se le dice, un reinicio económico, que iba a ser brutal. Pero el tema es que, bueno, el riesgo país volvió a superar los 1.800 puntos básicos. Cada vez es más difícil invertir en la Argentina, que básicamente eso es lo que quiere decir el riesgo país. El dólar blue se dio en una rueda en la que el Banco Central volvió a sumar reservas y Wall Street cayó un montón de empresas, tanto en Dow Jones como en el Nasdaq. Empezaron a notar caídas de muchas empresas tecnológicas que después se recuperarán, pero en el momento empresas medianas o pequeñas prácticamente eran en quiebra por un solo día de malas acciones mundiales. ¿Qué otra cosa? Esto me parecía muy interesante. Así será el operativo de traslado de la elefanta Pocha y Guillermina a Brasil en los próximos días. Es impresionante la tecnología y el trabajo que se tiene que realizar para trasladar 2 elefantes. Estamos hablando de dos elefantes elefantes asiáticos, que están en el actual ecoparque de Mendoza desde hace 53 y 23 años respectivamente, que van a viajar a una reserva en Brasil después del 15 de mayo. Va a ser todo por vía terrestre, van a demorar como 5 días en llevarlo a este santuario de elefantes en Mato Grosso para garantizar justamente la preservación de la especie. Los elefantes asiáticos tienen las orejas más pequeñas y allí donde ellos van a tener más de 1.000 hectáreas para poder recorrer de una manera mucho más natural que este espacio cerrado que ofrece obviamente en Mendoza. Y el traslado va a ser complicado. De hecho, prepararon psicológicamente a los elefantes para estar en espacios cerrados, para que el traslado sea lo menos traumático posible. Y me parecía fabuloso traerlo, pero bueno, no me alcanza el tiempo para mostrar todos los videos, simplemente un comentario por arriba. ¿Qué más? Tras haber perdido la vigencia, se aprobó y giró al Senado la nueva ley integral de VIH, tuberculosis y hepatitis. Bueno, la Cámara de Diputados dio 241 votos afirmativos, 8 negativos y ninguna abstención para articular la ley 23.798, digo bien, ley 23.798, que es la del año 1990, un proyecto que volvió a estar en carrera ahora en el 2021 y que propone un abordaje integral desde la salud colectiva de brindar contención e información para derribar perjuicios y situaciones discriminativas que tengan personas que tengan estas enfermedades en distintas partes. Es muy interesante este proyecto, lo traigo acá por arriba. También tendría que haber traído acá el proyecto de las licencias por paternidad que también habían propuesto para este 2022, en la cual el propio presidente también se sumaría a esta iniciativa. Esto también me pareció muy raro, lo traigo rapidito para que lo vean. ¿Se acuerdan que días atrás comentaba que una empresaria argentina había fallecido de manera misteriosa, ella soltera, se dedicaba al alquiler de cabañas en una costa en Brasil y demás, y apareció muerta? Bueno, ahora se suicidó en Brasil el ex marido de ella, de Evangelina Trota, la argentina que fue asesinada en Bucios. Diego Fusaro se disparó en la cabeza en una habitación de hotel en la localidad de Guarapari, a 400 kilómetros de Bucios, en donde él se había alojado con un nombre falso. La policía del país informó que en las últimas horas se había suicidado apenas 2 días después del crimen de su ex esposa. Claro, por eso nadie sabía, porque cuando lo encontraron, muerto en la habitación de hotel, entró solo, las cámaras de seguridad mostraron que entró solo, pero con un nombre falso. Pasados los días, hasta hoy, hasta ayer en realidad, se descubrió que la persona que se había matado no era quien era la que se había registrado, sino que era el ex esposo de esta señora. Rarísimo. No sé qué puede haber detrás de todo esto, pero quizás hay nada, quizás hay todo, pero acá lo dejo. Por lo menos lo mostramos.
Bueno, lo de Luis Majul y Caseros es imposible pasar el video completo ahora por una cuestión de tiempo. Esto, ¿se acuerdan que lo habíamos mostrado acá en uno de los primeros programas de Espacio de Noticias? El hombre que recibió el primer trasplante de corazón de cerdo murió por un virus porcino. Claro, porque el corazón funcionó bien y le daba muchas esperanzas a la humanidad para poder tener un corazón no humano que pudiera mantener con vida a una persona. De hecho, el hombre se sentía súper bien y todo bien. ¿Qué pasó? Que se murió a los pocos días. Y todos decían, ¿pero qué pasó? ¿Un rechazo? No, algo pasó. Se hizo una autopsia muy compleja y después de mucho investigar se llegó a la conclusión de que este hombre murió en marzo y su cirujano dijo, no, la operación fue un éxito, pero hemos descubierto que aparentemente un citomegalovirus porcino fue el que provocó la muerte de este hombre el pasado 20 de abril, no, un poco después. Creen que el experimento puede hacerse descarrilado como resultado de un error no forzado, ya que se supone que los cerdos fueron criados para proporcionar órganos y que estaban libres de virus. Claro, ese es el punto. No es que fueron a un criadero de cerdos o fueron a una chacra y dijeron, che, tráeme ese cerdo que me encanta y le quiero el corazón para un paciente que tengo acá internado en la clínica al fondo. No, son cerdos criados en condiciones especiales, bajo cuidados especiales, con ciertas condiciones genéticas también, para que evite el rechazo, el cuerpo humano, para que el corazón sea compatible, para que esté lo más sano posible, y en el momento que hicieron el traslado tenía un virus. O sea, hubo ahí algo que contaminó externo y que hizo que el chancho se terminara enfermando de un virus que jamás debería haber existido. Y que esas células extrañas, generalmente si vos pones un corazón ajeno, el cuerpo lo rechaza, pero en este caso no fue así. El cuerpo aceptó el corazón, funcionó normalmente en el hombre, pero un virus interno del corazón fue lo que provocó la muerte a tan solo 10 días después de haberlo aplicado. Una cosa increíble. Pero bueno, es un avance. Veremos cómo sigue esta historia. ¿Qué más? El mapa de los casos de hepatitis infantil aguda en Argentina. ¿Dónde están y qué se saben y cuál es su diagnóstico? Esto es algo que se viene detectando ya hace varias semanas. Por H o por B nunca lo traigo acá al programa, pero en este momento ya hay un caso de 6 en total en la Argentina. Se sabe más o menos de qué se trata de esta hepatitis, que tiene su origen. 8 casos sospechosos, más los 6 que se han contabilizado en Santa Fe y Neuquén. Hay 3 menores ya con falla hepática grave. En Argentina hay al menos 20 países con pacientes infantiles confirmados con esta hepatitis de origen desconocido. En realidad esto es relativo. En Estados Unidos ya dijeron que ya más o menos tiene una idea. El reporte de la Organización Mundial de la Salud de los últimos días viene a alertar que ya hay varios casos infantiles reportados en todo el mundo. Incluso ya hay varios muertos pediátricos por este hecho. El doctor Pablo Moreno, presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, hablaba de fuentes sanitarias consultadas, que ya son 6 las provincias que albergan 8 casos sospechosos: la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Misiones, Santa Fe, Chubut y Neuquén. En realidad, el Ministerio de Salud Pública de la provincia de Misiones dijo que acá en Misiones todavía no hay ni un caso ni sospechoso de esta hepatitis extraña. No sé de dónde salió, pero bueno. Se han descartado que sea hepatitis A, B o C. Se esperan los resultados de la D o E. Y las causales son raras. Es una hepatitis rara. En Neuquén sí emitieron un comunicado. Y bueno, lógicamente se habla de que se tratan de niños de entre 0 y 4 años, más o menos en esas edades, los que están siendo como víctima principal de esta enfermedad, que está en todo el mundo. Y que es imposible encontrar una relación. Yo sé, muchos me dirán, ¿la vacuna? No, ninguno de estos chicos se ha vacunado contra el COVID. Arranco de ahí porque muchos ya, yo sé cómo especulan. No. Hay algún tipo de relación porque, sobre todo en Gran Bretaña, sí había un seguimiento de contacto entre ellos, pero acá en Misiones, o mejor dicho, acá en Argentina, quiero decir, es imposible de poder determinar si es viral, si es toxicológico. En Estados Unidos emitieron una alerta diciendo que es un tipo de virus conocido que en cierta manera estaba contenido, no laboratorio, sino en ciertas áreas determinadas, y que por alguna razón se ha expandido al mundo. Pero en realidad todo es especulativo. Todavía no se sabe muy bien por qué. Es un adenovirus.
Eso es lo que se habla, que es muy contagiosa, tanto para humanos como para animales. Por eso creen que el animal es el factor de contagio. Se contagia a través de las vías respiratorias y afecta directamente a los riñones. Entonces hay precauciones, hay aislamiento, la higiene de manos, todo lo de siempre. Manténganse limpios, higienizados y se van a ahorrar un montón de problemas. Esto después vamos a estar hablando un poco más sobre este tema de esta rara hepatitis que les traigo en el día de hoy. Bueno, obviamente 5 niños menores de 10 años murieron por esta misteriosa hepatitis en el mundo y aumenta, sí, aumenta. Hay más de 100 casos en estudio. Y surgió en Estados Unidos, para aclarar esto. Bueno, gente, me quedan temas de tecnología para contarles, pero ya el tiempo se ha pasado, ya prácticamente estamos una hora acá, 55 minutos hablando. Será para la próxima. Agradecerles como siempre su presencia. Aquí en pantalla aparece nuestro número de teléfono para que se comuniquen con nosotros: 3755 65 18 22, para que, bueno, si tienen alguna información para compartir de 2 de mayo y la región, nos manden un WhatsApp, nos comenten como lo vienen haciendo, porque mucha gente me escribe y estoy muy agradecido con cada uno de ustedes. Les contesto por privado y sigamos informándonos. Recuerden, el martes a las 13, nuevamente aquí, Espacio de Noticias. Buen fin de semana y será hasta entonces.